En la primavera del 38 se produjo un golpe grave. La cosa se puso muy seria. Y todo porque decíamos que el desarrollo del territorio de los Sudetes era diferente a lo esperado. Porque vivíamos en un ambiente en el que pensábamos que la colaboración entre alemanes y checoslovacos por fin había dado sus frutos después de décadas de dificultades en el antiguo imperio austrohúngaro y posteriormente con la Primera República. Y eso suena muy bien, sobre todo en la escuela. En marzo de 1938, Hitler hace su entrada en Viena. Ha forzado la anexión mediante un ultimátum al canciller austriaco Schuschnigg. Ahora son los alemanes sudetes los que confían en la llegada de Hitler. Al mismo tiempo, miles de austríacos huyen del terror nazi hacia la vecina Checoslovaquia. En Londres, la anexión austriaca provoca preocupación. Pero lo más criticado es la actitud implacable de Hitler, no la anexión propiamente dicha. Especialmente porque los austríacos se muestran entusiasmados. El pueblo austríaco celebró la anexión por todo lo alto. Entonces comenzaron las primeras emisiones televisivas. Y veíamos en las noticias cómo los austríacos aplaudían a los soldados alemanes que entraban en Viena. La noticia de la anexión de Austria llega a oídos del primer ministro Chamberlain en medio de una reunión con Ribbentrop en Londres. Este se muestra totalmente sorprendido. Chamberlain escribe a su hermana menor Hilda. No deja de tener su ironía que 20 minutos después de la comida, mientras estoy hablando seriamente con Ribbentrop sobre un mejor entendimiento, me entregan un telegrama con el ultimátum de Schuschnigg. Pero cada vez que hablo con Ribbentrop, me invade un sentimiento de impotencia, ya que él es tan necio, tan autocomplaciente, tan carente de capacidad intelectual. Chamberlain desaprueba la actitud de Hitler, pero desaconseja al Parlamento que tome una decisión precipitada. Incluso aunque ahora Checoslovaquia esté amenazada, se niega a ofrecer a Praga garantías de protección. Con esto solo provocaría innecesariamente la ira de Hitler. Por otro lado, tampoco se podría descartar completamente una intervención de Inglaterra. Una advertencia errónea a Hitler. Así lo ve Churchill. Este reclama desde hace tiempo una alianza democrática. El diario The Times publica fragmentos de sus discursos en la Casa de los Comunes. Necesitamos una declaración contundente del gobierno, sin divagaciones, sin dudas ni vacilaciones. Los problemas a los que nos enfrentamos ahora no se van a solucionar dentro de un año. Abril de 1938. El primer ministro francés, Édouard Daladier, llega a Londres. Francia tiene un pacto de apoyo con Checoslovaquia. Ahora exige a Londres su ayuda y una clara advertencia a Hitler. Chamberlain rechaza ambas peticiones. Según él, los checoslovacos tienen que moverse y dar concesiones en la cuestión de los Sudetes. Mi padre se enfureció, así como todos los franceses que le acompañaban. Se llevaron la impresión de que los ingleses no querían tener nada que ver con el tema y que si los franceses declaraban la guerra a los alemanes o los alemanes a los franceses, los británicos se las arreglarían para mantenerse al margen. En el Palacio de Praga todavía creen que pueden confiar en las potencias occidentales. Al mismo tiempo ven con preocupación cómo Hitler hostiga a los alemanes de los Sudetes contra los checoslovacos. El dilema para el presidente checo, Eduard Benes, es que si ahora concede más derechos a los alemanes, favorece a los nazis. Tras la anexión de Austria, el ambiente en el territorio de los Sudetes se caldea. La mayoría apoya la consigna «Regresemos al imperio». Pero oficialmente, Heinlein tiene que pactar. Es por esto que el secretario general del Partido de los Sudetes Alemanes exige en el Congreso General de Karlsbad igualdad de los derechos para la minoría alemana y mayor autonomía. Pero en Karlsbad, los Sudetes alemanes también exigen libertad absoluta de adhesión al pueblo alemán y a su ideología.
Para el gobierno de Praga era algo totalmente inaceptable, ya que las exigencias apuntaban a una completa autonomía de los Sudetes. Y esto con la posibilidad, o incluso el derecho, de propagar la ideología de los nazis, cuya opinión iba dirigida contra la Checoslovaquia democrática. A estas alturas, Konrad Henlein recibe las instrucciones personales de Hitler y las guarda por escrito. La táctica consiste en realizar demandas que sean inviables para el gobierno checo. En mayo de 1938, arrecian los rumores de una movilización alemana. Parece inminente la entrada de las tropas alemanas en el territorio de los Sudetes. Los checos cierran las fronteras al Reich alemán y a su vez se movilizan. Europa se ve al borde de la guerra. Ese fin de semana, Chamberlain está de pesca. A su hermana Hilda le escribe: Es un hecho que los alemanes, que son unos brutos, son conscientes de su fuerza y de nuestra debilidad. Estos malditos alemanes ya me han vuelto a estropear el fin de semana. Chamberlain envía a su embajador Henderson a Berlín con la vaga advertencia para Hitler de que Inglaterra podría verse obligada a emplear la fuerza. El Ministerio de Exteriores desmiente que se hayan producido movimientos de tropas. De hecho, estas todavía no se han producido. Hitler está furioso ante la movilización checa. Ahora exige a sus generales que el 1 de octubre estén preparados para aplastar a Checoslovaquia definitivamente. Mientras tanto, casi la mitad de los 3 millones de alemanes de los Sudetes es miembro del Partido de los Sudetes Alemanes, el SDP. Cuando llegue Hitler, no quieren que lo sorprenda en el bando equivocado. En las elecciones municipales de mayo de 1938, el SDP moviliza a su electorado con gran éxito. Recibe el 75% de los votos. Konrad Henlein, secretario general del partido, viaja varias veces a Londres presentándose como portavoz moderado de la minoría alemana. Entre su equipaje lleva un catálogo traducido al inglés. En él describe a su gente como un pueblo desgraciado y oprimido al que el gobierno checo niega sus derechos elementales. En Inglaterra, Henlein recibe mucha comprensión, sobre todo entre los políticos conservadores partidarios del apaciguamiento. Estos se reúnen regularmente en Clifden. Huéspedes habituales también son el primer ministro Chamberlain y su ministro de Exteriores Halifax. Los propietarios de la finca Lady y Lord Astor gustan de invitar a la élite política a pasar el fin de semana. El llamado Clifden Set se ocupa del Imperio Británico. Aquí la Alemania nazi es considerada como un ariete muy útil contra el bolchevismo. Por el contrario, Checoslovaquia apenas tiene portavoces en esta reunión, tan pocos como en la prensa conservadora. En el verano del 38, algunos periódicos británicos como el Daily Express y el Daily Mail reprochaban a los checos haber tardado demasiado tiempo en hacer las concesiones necesarias, con lo que el mundo corría peligro de verse inmerso en otra guerra mundial. Desde ese punto de vista, los checos habían perdido mucha popularidad. Se pensaba que les correspondía a ellos hacer las concesiones necesarias para asegurar la paz en Europa, que eran ellos los que ponían al mundo al borde de la guerra por empeñarse en mantener esa franja de tierra. Que le den el territorio de los Sudetes a Hitler y entonces este dejará al resto del mundo en paz. Muchos piensan así. Entre los huéspedes de Clifden también se encuentra el editor del Times, Geoffrey Dawson. Y a principios de junio escribe en su editorial que el único camino posible es ceder los Sudetes al Reich alemán. Chamberlain desmiente inmediatamente que esta sea la posición del gobierno británico.
Pero el Ministerio de Exteriores de Berlín ya no alberga ninguna duda. Inglaterra está dispuesta a aceptar la cesión de los Sudetes. El artículo del Times reflejaba la opinión de algunos miembros del gobierno. Pero en el verano del 38, el gobierno se expresó de un modo deliberadamente ambiguo respecto a Alemania. Por un lado, indicó que el gobierno checo podía ser obligado a dar ciertas concesiones a los alemanes en la cuestión de los Sudetes. Pero que si se llegaba a la guerra, Alemania no debía contar con que Inglaterra no se pusiera del lado de Francia. Es decir, fueron señales muy contradictorias. Mientras que el gobierno de Londres no adopta una posición clara, algunos representantes de la élite política de Inglaterra casi muestran una cierta admiración hacia el dictador alemán. Lord Londonderry, a quien vemos en una foto del 36 con Hitler y Ribbentrop, hace una intensa campaña a favor de un acuerdo con la Alemania nazi. En su libro publicado en 1938, llega a defender la política antisemita de Alemania. Los judíos están detrás de casi todos los conflictos internacionales. Verano del 38. La gente ahuyenta el fantasma de una nueva guerra mundial y disfruta de las vacaciones. Parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Bad news, go away, call round someday. In March or May, I can't be bothered now. En Praga, más que en ningún otro lugar, la gente percibe la amenaza. Todavía confían en que su gobierno alcance una solución pacífica a la crisis de los Sudetes a través de negociaciones con la minoría alemana. Y todavía albergan esperanzas de que Occidente no les deje en la estacada. Pero para muchos niños estas serán las últimas vacaciones despreocupadas en mucho tiempo. Giri Costa también pasa las vacaciones del 38 en un campamento de verano. Cuando regresé a Praga, tuvo que ser a finales de agosto, pocos días antes del comienzo del curso, se difundió la noticia de que había nuevas negociaciones, de que Chamberlain había enviado como delegado a un tal Lord Runciman, que parecía que se iba a ceder ante las exigencias de Hitler. Y esto llegó repentinamente.